Hola, buenos días, espero se encuentren bien. Vamos a continuar con el tema de las características de los cuentos y las obras de teatro. Yo realicé este pequeño cuadro donde viene la información acerca de él. Ponle mucha atención, ya que te puede servir a ti como base o como producto, como tarea, para que después lo apliques en otra materia o con alguna otra actividad. Bueno, la primera característica de los cuentos es que promueve la imaginación, ¿sí? El lector debe de imaginar lo que está leyendo, o que precisamente fue la finalidad del autor, ¿sí? Entonces, el autor, con la finalidad de que se imaginen las cosas, es por lo que escribe ese acontecimiento dentro del cuento, ¿sí? El segundo es que sus partes, pues ya sabemos todos que son introducción, nudo y desenlace, ¿sí? O el nudo también se puede llamar desarrollo y el desenlace se puede llamar final, ¿sí? Como quieras llamarlo. Entonces, esto varía según el autor. Vamos con el siguiente, que es que tiene una línea argumental, es decir, todo gira en torno a los personajes, a los mismos, ¿sí? Debido también por los personajes, es que no hay muchos, no hay una gran variedad de personajes que haya dentro del cuento, sino solamente son los básicos, ¿no? El protagonista, el que es el antagonista y los personajes secundarios que puede haber dentro de la historia. Después es breve. Todos los cuentos tienen la característica de que son muy cortos, ¿sí? Y de hecho ahorita vamos a complementar con otra característica que viene más abajo, esa misma línea. Después tiene un personaje principal, como ya les comentaba, toda la historia gira en torno al personaje principal, que precisamente esa es la línea argumental en la cual se desarrolla toda la historia, ¿sí? Después es una unidad de efecto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a relación con otra vez con el personaje principal. Toda la historia se centra en el personaje del cual se trata la historia. Voy a poner como ejemplo el cuento de Caperucita Roja, que de hecho el personaje principal pues es el mismo nombre del cuento, ¿sí? Pero ahí la trama o el personaje principal y la línea argumental pues es toda la historia acerca de este personaje, ¿sí? Entonces es muy simple esta unidad de efecto, ya que todo lo que sucede en los acontecimientos o en los diferentes escenarios siempre van en relación con el personaje. Después se estructura en secuencias. Esto quiere decir que cambia de escenario constantemente, ¿sí? Por ejemplo, en ese mismo cuento de Caperucita, pues primero aparece dentro de su casa cuando mamá le da la orden, después en el bosque, después en la casa de la abuela, y ya al final pues aparece, creo que de regreso a casa, o según la variante del cuento, pues ya será el ambiente, ¿no? Entonces cambia de ambientes, esas son las secuencias, ¿sí? Cómo se va manifestando en diferente escenario o diferente ambiente la historia. Después debe generar atracción. Esto sí es bien importante, porque si el cuento no le pones tú algo de interés, algo de drama, algo muy atractivo para la gente, tu cuento va a ser un fracaso. Entonces sí es importante que cuando redactes o cuando estemos leyendo un cuento le analicemos estas partes, ¿sí? Después existe una variedad de cuentos, pues esto ya lo sabemos, que existen una sinfín de cuentos. Por ejemplo, yo les mencionaba ahorita que hay corto, hay breve, hay de terror, hay cuentos que son para niños, etcétera, ¿sí? Entonces esto es muy simple. Y por último es que se publican antologías. Como los cuentos son breves, se les llama antologías a la compilación de los cuentos, ¿sí? De hecho, si tú conoces alguno, tienes un libro en casa, pues verás que vienen varios en un solo libro, ¿sí? Eso se le llama antología. Bien, vamos a continuar con las características de la obra de teatro. La obra de teatro, su principal característica pues es que es visual,
¿sí? Una obra de teatro va a ser representada. Entonces los espectadores tienen que generar, o bueno, los actores tienen que generar en los espectadores un gusto, ¿sí? Que lo que están haciendo les atraiga y les guste. Y es parecido más o menos a lo del cuento. Entonces la primera de las características es que utilizan acciones. Por acciones hago referencia a que cuando el actor está realizando su interpretación utiliza gestos, ademanes, cambios de voz, etc. ¿Sí? Esos son la acción. Después tenemos una trama. ¿Sí? La trama es precisamente el tema central, que esto varía según el género de la obra de teatro. Por ejemplo, está el género dramático, el género cómico, el género melancólico, ¿sí? Y otros más que, por ejemplo, en el género dramático, la trama se centra sobre todo en historias de desamor, fracasos y cuestiones de ese tipo. Después tienen diálogos, ¿sí? Los personajes y los actores tienen un diálogo propio, particular e individual que les toca interpretar, ¿sí? Y esto también nos da pie a la siguiente característica, que es que una obra de teatro se escribe en un guión, ¿sí? Un guión teatral se escriben todos los diálogos de los personajes. A lo mejor ya te ha tocado ver alguno donde se pone el personaje y la frase o las palabras que le toca decir a esa persona, ¿sí? Incluso ahorita vamos a ver que hay algo que se llama acotación, que dentro del guión viene entre paréntesis y es incluso el gesto o el sentimiento que tiene que provocar el representante o el actor cuando está interpretando la obra. Después, pues algo que es muy simple es actuada, ¿sí? Usa acotaciones, que era lo que les estaba mencionando anteriormente. Se divide en actos. El guión teatral se divide en actos y los actos se dividen en escenas, ¿sí? Después, el escenario, que esto es lo más resaltante, o de aquí para abajo es lo que más resalta dentro de la obra de teatro. El escenario. Si tu escenario está bien preparado, pues puedes impactar a la gente, ¿sí? Con una interpretación muy, muy, muy buena, ¿sí? El vestuario. Si tu vestuario también es un vestuario muy impresionante, pues dejas sin palabras a las personas. La música también, ¿sí? Y por último, el lugar. Si tu lugar es pues un teatro como los que hay aquí en la ciudad, pues que ya están acondicionados con luces, con sonido, con todo, desde el edificio que entra ya está muy bien preparado, pues entonces ten por seguro que tu obra de teatro va a ser un éxito, ¿sí? Bueno, una vez que concluimos estas características de ambas partes, solamente queda mencionar lo siguiente. Para convertir un cuento a una obra de teatro, tenemos que conocer estas dos partes, ¿sí? Las características de ambas. Y la recomendación para iniciar a hacerlo es, primero, elige tu cuento. Segundo, analiza los ambientes en que se realiza el cuento, ¿sí? Como lo que mencionábamos hace rato del cuento de Caperucita. Tercero, después de realizar los ambientes, identifica los personajes, ¿sí? Y después vamos a identificar los diálogos de cada personaje, ¿sí? A lo mejor en tu cuento que elijas no es necesario que haya 10, 15, 20 personajes, con 5 personajes basta, ¿sí? O incluso 3, el protagonista, el antagonista y algún otro personaje secundario, ¿sí? Entonces, para iniciar a convertir un cuento a una obra de teatro, sí es importante que tengas en consideración estos puntos que acabo de mencionar, ¿sí? Por lo tanto, tu tarea para la siguiente clase o la actividad que tienes que subir el día de hoy es sobre esta información que hemos tratado, hacer un apunte como los hacíamos en la escuela y subir tu evidencia a la plataforma, ¿sí? Entonces, si hay alguna duda, algún comentario, puedes hacerlo llegar a través también de la misma plataforma. Y solamente queda decir lo siguiente. Para que YouTube
pueda permitirme hacer una transmisión en vivo, necesito tener alrededor de 1000 suscriptores en el canal. Entonces te pido por favor que te suscribas y que compartas el canal con alguien más para tener más suscriptores y pronto hacer una transmisión en vivo con ustedes dentro de sus casas, o compartiendo estos momentos o haciendo otro tipo de comentarios, ¿sí? Entonces les pido se suscriban a mi canal y lo compartan por favor. Bueno, pues es un gusto saludarles, espero y se sigan encontrando muy bien y recuerden hacer sus actividades muy bien hechas y con toda la dedicación del mundo. Gracias y nos vemos hasta la próxima.